Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, abogado de la parte demandada. Mi nombre es Jonathan Alexis Gilo Chilón, con DNI 72022454 y con registro local 7626. Comparezco ante su despacho en representación de la parte demandante, el señor Carlos Chumacero, con el fin de solicitar como primera pretensión principal el pago por indemnización por despido arbitrario por la suma excedente de 85.000 soles. Como segunda pretensión principal, el pago por indemnización de daño moral con la suma excedente de 100.000 soles y con pago accesorio por costas y costos en el siguiente proceso. Señor magistrado, esta defensa se compromete a probar de inicio a fin, fundamentando hechos fácticos, que mi patrocinado fue víctima de un despido generado por la hostilidad laboral, vulnerándose el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad en el siguiente caso. Es el señor magistrado que se vulneró el literal C y literal G del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Señor magistrado, el siguiente caso se puede enmarcar que el señor Carlos Chumacero fue víctima de manera personal, familiar y profesional de la empresa por la cual él prestó servicio por más de 10 años, la empresa All Sals SAC. El siguiente tema, señor magistrado, parte de un viaje que mi patrocinado y su compañero de labores, el señor Pietro Bambarén, realizan a Trujillo para representar a la empresa en mención. En dicho lugar, alquilan una habitación en el hotel. La primera noche, el señor Pietro Bambarén ingresa al cuarto y se dirige inmediatamente al baño. Abre la puerta y encuentra a mi patrocinado en paños menores. Fue un momento incómodo. El señor Carlos Chumacero, mi patrocinado, lanza una broma, lo cual se dio de forma anecdótica y quedó de forma fortuita. Grande fue la sorpresa de mi patrocinado, señor juez, que el 14 de mayo, mientras el señor Carlos Chumacero se encontraba realizando sus labores como lo venía haciendo de forma eficiente, laboriosa, responsable y en absoluta cordialidad con sus compañeros, llega un personal de seguridad trayéndole una carta cursada por el gerente general de recursos humanos, el señor Eduardo Espinosa, en donde le otorga licencia con goce de haberes hasta que terminen las investigaciones enmarcadas en una acusación al patrocinado, una acusación por hostigamiento sexual, que presuntamente había cometido al señor Pietro Bambarén en Trujillo. Mi patrocinado, conmocionado y delante de todos sus compañeros, por respeto a la empresa y sabiéndose inocente, decide acatar la investigación para que se esclarezcan los hechos. Al día siguiente, el gerente general de recursos humanos, el señor Eduardo Espinosa, vía WhatsApp, pacta una reunión con el patrocinado. Asiste, sabiéndose inocente, con el fin de aclarar los hechos y de saber cómo se estaba enmarcando la investigación. Como primer punto, el gerente general de recursos humanos dice lo siguiente: lo que te he hecho es muy grave, la empresa no lo va a apañar. Te vas a meter en graves problemas si no renuncias. Mi patrocinado, indignado, consciente de su inocencia y de sus valores, se retira de la reunión. Este momento marca un punto y aparte en el siguiente caso, señor juez. ¿Por qué? Porque el señor gerente general de recursos humanos plantea un accionar para vulnerarlo, para afectarlo y de esta forma forzar su renuncia. Es así que esto se cristaliza el 20 de mayo del presente año, cuando el gerente general de recursos humanos cursa una carta hacia su domicilio de mi patrocinado, sin ningún medio de seguridad, sin ninguna confidencialidad que la ley exige en hechos tan delicados como estos. Esa carta precisaba los hechos que se le imputaba y además ampliaba el plazo de la licencia debido a las investigaciones. La primera en leer la carta fue su hija, menor de edad por cierto, y segundo, su esposa. Ambas leen los hechos y se genera un conflicto familiar de tal gravedad que rompe las relaciones familiares. Tanto la hija como la esposa abandonan a mi patrocinado. Se queda solo y conmocionado emocionalmente, señor magistrado. Es así que el 24 de mayo, mi patrocinado cursa una carta precisando los abusos y la hostilidad hacia su persona. Una carta cursada a la empresa. Esta institución, en lugar de investigar y de tratar de aclarar los hechos, reafirma su acusación contra mi patrocinado. Es así, señor juez, que el 3 de junio del presente año, el señor Carlos Chumacero, ante tales abusos, cursa una nueva carta, en donde él se declara despedido por hostilidad laboral, lo cual se configura en 3 puntos, señor magistrado. El primero, que el desplazamiento de su centro cotidiano de labores no fue pedido por la presunta víctima del hostigamiento sexual, es decir, por el señor Pietro Bambarén, sino por el gerente general de recursos humanos, el señor Eduardo Espinosa.
Él accionó directamente y unilateralmente tal acción. Segundo, tanto la carta del 14 de mayo delante de sus compañeros y la carta en su hogar se dieron sin ninguna responsabilidad, se dieron de forma negligente, de forma absolutamente clara para afectarlo, sin ninguna confidencialidad que exige la ley. Y por último y más grave, señor juez, que cuando se dio la queja de del presunto hostigamiento sexual, el gerente general de recursos humanos designó a Gael Hurtado. Hasta ese entonces era gerente adjunta, la cual se encargaba de hacer las investigaciones por hostigamiento sexual. Ella en su informe final determina que no hay ningún elemento para acusar a mi patrocinado de cometer hostigamiento sexual. Por lo cual, señor magistrado, queda claro que mi patrocinado es una víctima de una empresa que ha accionado de forma irregular, ilegal, contra su persona. Por lo cual, sustentamos y reafirmamos nuestro petitorio por ser razón de justicia. Muchas gracias. Buenas tardes, señor juez. Contraparte. Comparece ante este tribunal José María Toledo Rojas, con número local 7575, en defensa de la empresa All Sales SAC. Negamos y contradecimos todos los puntos afirmados por la contraparte y, asimismo, en el devenir de toda la audiencia, vamos a acreditar que la empresa en ningún momento ha cometido un acto de hostilidad contra el señor Chumacero. Por tanto, no se configura un despido arbitrario y mucho menos una indemnización por daño moral. Se imputa el acto de hostilidad contenido en el inciso C del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual equipara a despido el desplazamiento de un trabajador del lugar frecuente donde realiza su prestación de servicios, con una intención de perjudiciar. Sobre los hechos planteados, eso no es cierto, porque el señor Chumacero se le concedió una licencia con goce de haber en base a solamente el cumplimiento estricto de la ley de hostigamiento sexual. El señor es investigado por el tema de hostigar al señor Pietro Bambarén. En ese sentido, se vio efectivo tomar las medidas adecuadas para poder proteger a la víctima. Por otro lado, no se puede afirmar que haya un perjuicio alguno. ¿Por qué? Porque la licencia es otorgada con goce de haber. Entonces podemos entender que fue una medida necesaria e idónea en defensa de la protección de la víctima, más aún si somos el empleador. Queda claro que el escenario propuesto en el inciso C no calza con la propuesta planteada. En ese caso se debe desestimar esa pretensión. Por otro lado, se imputa los actos de hostilidad contenidos en el inciso G del artículo 30 de la ley comentada, y sobre ello equipara a los actos contra la dignidad del trabajador. Según el señor Chumacero, se dan en 3 escenarios. El primero es que el día 15 de mayo no pudo trabajar, no pudo prestar sus servicios y esa imposibilidad no se sustenta en una norma. Ello es falso. ¿Por qué? Porque nosotros nos sostenemos para otorgar la licencia en 2 cuestiones. La primera, el poder de dirección, artículos 9 y 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y segundo, la protección a la víctima en la Ley de Hostigamiento Sexual. En segundo punto, tenemos que afirma el señor Chumacero que la extensión de la licencia tampoco tiene un sustento normativo, y eso es falso. ¿Por qué? Porque bien es sabido que a la fecha que se comenta ello, no había concluido el procedimiento de investigación. En ese sentido, la ley especial faculta para que pueda continuarse con la ampliación. Y por último, y encadenado con todo la línea argumentativa que mantiene la contraparte para sostener una indemnización por daño moral, sostiene que se le notifica una carta notarial el 20 de mayo a su casa. En ese sentido, nosotros comentamos que, señor magistrado, el contenido de la carta notarial notificada es la ampliación de la licencia. En todo caso, nos amparamos en el artículo 43 del Decreto Supremo 001-96-TR, el cual dice que toda comunicación que se haga se va a tener por entregada si es que es dirigido al último domicilio del trabajador. Y en el escenario específico, en este escenario específico, el señor tenía una licencia y se le está notificando la ampliación. Consideramos que lógicamente el lugar para notificar es su domicilio. Se puede entender entonces que la empresa ha cumplido con la ley. ¿Y por eso vamos a ser sacrificados? No. Solicitamos por todo lo expuesto que se declare infundada la demanda. Gracias.